Hola, buenas noches. Bienvenidos al devocional diario de Iglesia Cristiana de Paz. En esta noche tengo el placer de, junto con ustedes, estudiar un poco más la Biblia y aprender del plan de Dios para nosotros. Y antes de empezar, vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias en esta noche porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias por dejarnos tu preciosa palabra, Señor. Gracias por enseñarnos a través de la vida de otros, Señor, para poder llegar más y más a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Y en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseña a cada uno conforme lo que tú quieres enseñarnos. Y Señor Jesús, para ti es toda la gloria y toda la honra por siempre. En tu nombre oramos, mi amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ¿cuál es el tema de esta noche? Vamos a hablar de la disciplina o el dominio propio. Y vamos a tocar dos historias. Vamos a ver una historia llena de dominio propio y vamos a ver otra historia llena de falta de dominio propio. Dos historias de dos jóvenes llenos de talentos y de virtudes para poder cumplir con el plan de Dios para sus vidas. Jueces, a partir del capítulo 13. Si ustedes van a Jueces capítulo 13, van a poder encontrar aquí la historia de Sansón. Los papás de Sansón, su papá era Manoa y su mamá, no se nos dice su nombre, simplemente se dice y la mujer. Entonces, esta mujer era estéril, no habían podido concebir hijos, hasta que un día ya trabajando, se apareció el ángel de Jehová delante de ella y le dijo que iba a tener un hijo. Ese hijo iba a ser un salvador para Israel. Era en el tiempo donde no había reyes, sino que se levantaban personas llamadas jueces y ayudaban a juzgar al pueblo, a llevarlo. Era como el gobierno, era un gobierno teocrático que lo dirigía Dios a través de los jueces. Cuando el ángel de Jehová se aparece a la mamá de Sansón, le dice que el hijo que lleva va a ser una ayuda para el pueblo, pero hay condiciones. Le dice, a partir de ahora tú no puedes comer nada que sea producto de la uva. Le dijo también que no podía tocar nada impuro. Y vamos a ver el capítulo 13, versículo 4 y 5. El capítulo 13 de Jueces, versículo 4. Dice, ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Siguiente versículo. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces vemos que desde la concepción de Sansón, el Señor le dice que él va a ser nazareo. Un nazareo era una persona que hacía un voto de consagración a Dios. Y este nazareo estaba dedicado solamente a Dios. Y esas eran las especificaciones para la mamá de Sansón. Después le dice que no coma nada inmundo para cuidar a ese bebé. Ahora, vemos aquí la aparición que el ángel de Jehová, recordemos, es Jesucristo. Y para comprobar lo que les estoy diciendo es, en el capítulo 13, versículo 22 dice, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ellos entendieron que habían visto a Dios, que era Jesucristo mismo el que había avisado de que Sansón vendría. Ahora, el voto de Nazareo, si ustedes van a número 6, del versículo 1 al 20, van a poder encontrar todas las características de un nazareo. Las tres principales características eran no comer nada producto de la uva. Es más, no podían comer vino, no podían tomar vino, no podían tomar sidra, no podían tomar vinagre. Es más, no podían tomar ni siquiera las cáscaras de la uva. Ahora, cortarse el cabello era otro requerimiento. No podían cortarse el cabello. Y no podían tampoco tocar nada muerto. Esas tres principales características definían a un nazareo. ¿Por qué no tomaban nada producto de la uva? Era un símbolo de no ponerse en ellos en tentación de perder el juicio a través de una borrachera, de que siempre iban a tomar buenas decisiones. ¿Por qué no se cortaban el cabello? Porque era el símbolo de una kipá física. Una kipá es el gorrito que usan los judíos, reconociendo que hay
alguien superior a ellos, pero el cabello es el símbolo de que hay alguien superior. Y no tocar nada muerto era el símbolo de pureza. Ahora, tienen a Sansón. Sansón crece, es muy fuerte y de repente se enamora de una filistea. Y le pide a sus papás que tomen a esa filistea para esposa de él. Mientras él iba caminando, si van a Jueces 14, ustedes van a ver cómo este Sansón iba caminando hacia iba a pasar por una viña que se llamaba Timnat. Cuando iba pasando por ahí, encontró a un león. Él tomó ese león y dice la Biblia que lo despedazó con sus manos. Y cuando lo despedazó, lo dejó al muerto. Regresa con sus papás para pedir a la muchacha para esposa. Y él se encuentra que en el león había un enjambre de abejas, había un panal. Toma el panal y empieza a comer miel. Y aparte le da a sus papás de esa miel, pero nunca les dice a sus papás que esa miel venía de un panal que apareció en el cadáver de un león. Entonces, ¿cuáles eran? Una de las especificaciones para un nazareo: no tocar nada muerto. Sansón fue irrespetuoso, le faltó dominio propio cuando tomó ese panal con miel para comer. ¿Y saben algo? Fue irrespetuoso con sus papás, porque sus papás no sabían que eso venía de un cadáver. Se los dio a probar. Y entonces podemos ver en Jueces 14, del 6 al 9. Vamos a leer Jueces 14, del 6 al 9, que dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Entonces, vemos la falta de dominio propio que tiene Sansón al tomar eso que no debía de tocar, porque él lo sabía. Y después vemos que Sansón en la fiesta de bodas hace un acertijo. Y entonces vemos a un Sansón que le gustan las bromas pesadas, las bromas que están a costa de otros. Porque el acertijo que hace es: si ustedes me adivinan este acertijo, yo les voy a dar 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Si ustedes lo adivinan, yo se los doy a ustedes. Y vemos a un Sansón que está haciendo juegos que no debe de hacer. Hermanos, aprendamos de esta parte de la vida de Sansón. No podemos sacrificar la santidad por bromas. A veces como cristianos tenemos mucho en hacer bromas para burlarnos de otros. O decimos bromas subidas de tono, pero como se escuchan graciosas, o las decimos con palabras graciosas, como que las pasamos por alto. Hermanos, no sacrifiquemos la santidad que Dios nos pide a cada uno, por la forma en que bromeamos. Tengamos muchísimo cuidado. Ahora, vamos a Jueces 16. Ustedes en Jueces 16 van a poder ver una de las grandes debilidades de Sansón, que fueron las mujeres. Jueces 16, 1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Él tuvo relaciones sexuales con una prostituta. Él tenía que ser un hombre puro, porque el hacer un voto de nazareo es un voto público de consagración al Señor. Es un voto de decir: yo me dedico al Señor. Y era un voto que incluso a los nazareos se les podía tomar como sacerdotes. Pero él no guardó su pureza. ¿Por qué? Porque le faltó dominio propio, le faltó disciplina. No podía decir que no a las mujeres. Y en el mismo capítulo 16 aparece la famosa Dalila. Una Dalila que con llorarle le pedía que le dijera cuál era el secreto de su fuerza. ¿Y Sansón qué hace? Primero le dice: bueno, si me atas con 7 cuerdas de arco, con eso pierdo mi fuerza. Dalila esperó a que se durmiera y lo hizo. Lo traicionó. Cuando Sansón se da cuenta, él vence a sus enemigos sin ningún problema, pero Dalila vuelve a llorarle: ¿cómo dices que me amas? Y entonces Sansón le dice: bueno, si me haces 7 trenzas,
Entonces, con eso pierdo mi fuerza. Y Dalila lo duerme, le hace las 7 trenzas, entran los filisteos y Sansón los derrota. Pero Dalila le vuelve a llorar y Sansón no puede tener dominio propio delante de esa pequeña mujer. Y entonces le puede decir otra vez, Sansón, tú si me amaras me dijeras que cómo pierdes tu fuerza. Y él le confiesa que si cortan su cabello, si rompe esa consagración, si rompe ese pacto de Nazareo, cortando su cabello, perdería su fuerza. Dalila lo duerme, corta su cabello y entonces entran y lo capturan. La falta de dominio propio en Sansón hizo que lo capturaran, lo humillaran, lo pusieran en un templo pagano mientras todos estaban en una fiesta haciendo cosas que ofendían al Señor. Le sacaron los ojos. ¿Y cómo acabó? Pues mientras lo tenían ahí capturado, creció un poco su cabello, oró al Señor y pidió su fuerza. Tiró tiró las columnas de donde lo tenían agarrado y todo el edificio se vino sobre esos filisteos. Sí ganó la victoria, pero la ganó vencido, ciego, humillado y murió. Ahora vamos a ver el otro ejemplo de un hombre con dominio propio. Y este fue Daniel. Si ustedes van a Daniel, al capítulo 1, ustedes van a encontrar que cuando Nabucodonosor llega e invade a Israel, ¿qué es lo que pasa? Pide que traigan a los príncipes más listos, a los mejores, para instruirlos conforme a sus enseñanzas, para instruirlos conforme a su cultura. Y entonces aparece Daniel, a quien acaban poniendo Belsasar, Ananías, que es Sadrach, Misael, que es Mesac, y Azarías, que es Abednego. Entonces el rey manda que les pongan un banquete a todos los jóvenes, no nada más a ellos, a todos los demás jóvenes, que pongan un banquete con la misma comida que comía el rey. ¿Y qué hace Daniel y sus amigos? Ellos se niegan y piden que solamente los alimenten con agua y legumbres. ¿Por qué se negaron? No se negaron porque no les gustara la comida, no se negaron porque eran orgullosos, se negaron porque sabían que esa comida estaba dedicada a otros dioses. Se negaron porque ellos no querían contaminarse. Ellos guardaban en su mente y en su corazón los estatutos del Señor. Entonces, cuando ellos se niegan, los ponen a prueba y después de unos días se ven mucho mejor que los demás. Vemos a un Daniel lleno de dominio propio. Vemos a un Daniel disciplinado. Y entonces, después de esto, vemos que Daniel va creciendo en el reino, en sus conocimientos, con un puesto dentro del gobierno, y él se gana la enemistad de otras personas. Ahora vamos a Daniel 6, por favor. Y entonces la Biblia nos cuenta que empiezan a surgir diferentes estatus de autoridad, pero que Daniel tenía un espíritu superior y que el rey estaba contemplando ponerlo encima de todos. O sea, estaba pensando dejar el reino en las manos de Daniel por el espíritu superior que había en él. Y si vamos al versículo 4, vamos a leer. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces vemos que Daniel en su espíritu era disciplinado, tenía dominio propio. ¿Por qué? Porque era fiel. Vemos a un Daniel que en su cuerpo era disciplinado y tenía dominio propio. ¿Por qué? Porque el versículo nos dice que no tenía ningún vicio. Y vemos a un Daniel que en su comportamiento tenía dominio propio. ¿Por qué? Porque no había falta alguna en él. Este Daniel era un Daniel joven, lleno de atributos y de poder, pero con dominio propio, con disciplina. Y entonces, ¿qué hacen sus enemigos? Le piden al rey que hagan un edicto. Vamos a el versículo del 7 al 9. Todos los gobernadores del reino, magistrados,
sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ellos sabían que la única manera de hacer caer a Daniel era atentando contra su fe. Se hace un edicto donde por 30 días nadie podía orar a alguien que no fuera el rey. Y el rey lo firma. ¿Para qué? El rey no sabía en ese momento lo que estaba pasando, pero todos los enemigos de Daniel lo estaban haciendo para hacer caer a Daniel. Y vemos a un Daniel disciplinado espiritualmente. Si vamos al versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. No vemos a un Daniel rebelde. No es un Daniel de que, pues no, yo voy a orar y voy a abrir mis ventanas. No, no es un Daniel orgulloso. No es un Daniel rebelde. Es un Daniel que seguía haciendo las cosas como antes las hacía. Este tiempo nosotros, por edicto presidencial, no podemos andar en la calle como antes. Porque para cuidar nuestra salud sería muy rebelde andar haciendo fiestas, andar haciendo reuniones, andar como si nada en la calle, pudiendo estar en nuestras casas. Los que tienen que salir, a trabajar, pues es lo que tienen en ese momento y tienen que salir y tienen que tomar todas sus precauciones. Pero los que se pueden quedar en casa y no lo hacen, están siendo rebeldes. Y es contrario a lo que vemos en Daniel. Daniel no actuó con orgullo. Daniel actuó conforme siempre lo hacía, con una disciplina espiritual. Hermanos, el evangelio no está parado. Podemos seguir predicando, podemos seguir hablando de Cristo, podemos seguir llamando por teléfono y contándole de Cristo a otros. Podemos estar orando, podemos leer nuestras palabras, la palabra de Dios. El evangelio no se ha parado. Podemos seguir adelante proclamando quién es Cristo. Adelante, hermanos, hagámoslo y seamos disciplinados. Tal vez antes no has tenido disciplina, pero este es el momento de que nos disciplinemos. Es el momento de que seamos disciplinados físicamente, emocionalmente, espiritualmente en nuestra conducta. Ahora, nuestra disciplina, nuestro dominio propio va a tener consecuencias buenas. ¿Cuáles son? Vamos a leer el 6 otra vez, ahora del 25 al 28. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Antes de leer, lo lanzan a los leones por faltar al edicto. El ángel de Jehová baja y cierra la boca de los leones. A la mañana siguiente, muy temprano, el rey Darío va a ver si Daniel estaba muerto. El rey Darío quería saber si el Dios de Daniel era un Dios real. Y cuando va y lo ve vivo, el rey Darío cambia su posición conforme a Dios. Y el rey Darío cree en el Señor. Y dice la palabra, ahora sí, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. El dominio propio de Daniel, su disciplina, ayudó a que Darío creyera en el Señor. Si tú te vas al capítulo 4 de Daniel, vas a darte cuenta que por el testimonio de Daniel, por su dominio propio, el rey Nabucodonosor creyó en el Señor. Y ¿saben algo? El dominio propio de Daniel también le hizo bien a Daniel. Dice el versículo 28.
Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro persa. A Daniel le tocó estar con 3 reyes: Nabucodonosor, Darío y Ciro. Y con los 3 pudo dar un buen testimonio, pudo tener un buen dominio propio. Y los 3 reyes reconocieron al Señor. En esta noche, hermanos, yo les quiero invitar, los quiero motivar, los quiero alentar a que tengan dominio propio, a que vayamos adelante, a que si nunca antes has tenido que leer tu Biblia diario, la leas diario. Por favor, ora diario, busca al Señor diario, establece horarios para acostarte, para levantarte, para hacer tus actividades. No malgastemos nuestro tiempo, tengamos dominio propio, que eso dará buenos resultados a los que están a nuestro alrededor y a nosotros también. Somos más efectivos para el reino con un buen dominio propio. Hoy vimos a 2 hombres, a Sansón y a Daniel. Uno murió derrotado. Sí, consiguió la victoria al último, pero no tenía por qué ser así el final de su historia. Y fue así por la falta de dominio propio. El otro vivió una vida tranquila y buena, una vida llena de un buen testimonio. Y hermano, o cualquiera que me esté viendo, a lo mejor tú nunca te has acercado a una iglesia cristiana o apenas estás empezando a conocer. Y tal vez lo que yo te estoy contando te parezca una locura. Pero el dominio propio es un fruto del Espíritu. No vamos a poder desarrollarlo si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Esta es la noche en que podemos pedirle al Señor que nos llene de su fruto de dominio propio. Y si tú nunca antes le has pedido al Señor Jesús que sea tu Salvador y que sea tu Señor, te invito a que lo hagas. Y te pido que le digas que por favor te dé ese fruto de su Santo Espíritu. Si tú quieres en esta noche pedirle al Señor Jesús que sea tu Señor y tu Salvador, porque la falta de dominio propio en tu vida te ha traído muchísimos problemas, esta es la noche. Ora conmigo. Señor Jesús, en esta noche te reconozco como Dios eterno. Yo sé que viniste a la tierra como hombre, que moriste y que resucitaste el 3er día, y que tú eres el único Dios y el único Salvador. Te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento de lo malo que he hecho. Me arrepiento de todas esas cosas en las que he caído por la falta de dominio propio en mi vida. Y te pido que seas mi único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú ya conoces del Señor Jesús, te invito a que oremos. Señor Jesús, en esta noche te pedimos por favor que nos perdones por todas esas veces que la falta de dominio propio nos han hecho caer en diversidad de pecados, Señor. Perdónanos por no poder decir que no ante las cosas pecaminosas que se han presentado delante de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por creer que nosotros somos mejores que otros, por controlarnos en ciertas áreas, cuando, Señor, tú pides dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser disciplinados. Ayúdanos a dominarnos, Señor, a nosotros mismos en nuestras pasiones. Y, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, sobre todo, nos dé este fruto. Que tu Espíritu Santo nos advierta en qué tenemos que ser dominados, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a tener ese dominio propio que tú anhelas de nosotros. Y, Señor Jesús, que cuando podamos salir victoriosos, podamos reconocer que todo viene de ti y es para ti. Y a ti toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces, mi amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Nos vemos mañana en el culto a las 11 de la mañana y después va a haber clases para los niños. Así que corran la voz. Que Dios los bendiga.